Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 3, que es el análisis de los datos en la investigación cuantitativa. Bueno, eh, vamos a seguir con el paso número 4, que es evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. Básicamente, entonces, esto que la confiabilidad, pues la vamos a evaluar y vamos a tratar de calcularla para todo el instrumento de medición utilizado, o bien si se administran varios instrumentos y se determina para cada uno de ellos. Es decir, vamos a tratar de evaluar esta confiabilidad que ya hemos visto anteriormente de nuestros instrumentos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, por medio de diferentes... aquí quiero aclarar que es muy importante, pues, que ustedes hayan tomado antes un curso de estadística. Pues bueno, llevaron estadística en la preparatoria, entonces, pues bueno, la estadística es una herramienta y es una de las, pues vaya, asignaturas muy importantes para el análisis de todos los datos. Aquí, pues bueno, simplemente vamos a analizar pues cada uno de ellos y no vamos a como que a profundizar en el cálculo de los mismos, porque pues bueno, si nos calculamos, pues bueno, nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces, pues bueno, solo los vamos a ir mencionando. Bueno, uno de ellos es la medida de estabilidad, confiabilidad por test resets. Y bueno, este procedimiento, un mismo instrumento de medición se aplica dos o más veces a un mismo grupo de personas. Es decir, este mismo instrumento, por ejemplo, la misma encuesta la vas a aplicar, no sé, a a un grupo de personas. Acuérdense que, bueno, se hace como que en grupos de enfoque, ¿vale? Y si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es positiva, entonces el instrumento se considera confiable. Por ejemplo, aquí tenemos resultados de la prueba A, momento uno, resultados de la prueba A, momento 2, y el coeficiente de relación, ¿no? Si ambos tienen un muy buen coeficiente de correlación, o positivo, pues muy positivo, entonces pues va a ser confiable. Ahora, el número 2 son los métodos de formas alternativas. Bueno, estos básicamente, pues, no se administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de este. Es decir, al mismo grupo de personas le vas a replicar diferentes tipos de instrumentos. Y el instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es positiva de manera significativa, ¿vale? Ahora, el método de las mitades partidas necesita solo una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto total de ítems o reactivos se divide en dos mitades equivalentes y se comparan las puntuaciones o los resultados. Es decir, a lo mejor de una encuesta, pues simplemente vas a así aplicarlo solamente una vez, pero la mitad a uno y la otra mitad a otro, ¿vale? Y si sacar el coeficiente de correlación. Bueno, aquí básicamente en esta tablita pues vienen todos, faltó el de las medidas de consistencia interna y nos dice, por ejemplo, la estabilidad dos veces en los tiempos distintos, las formas alternas dos veces al mismo tiempo, la otra dos veces y las mitades partidas una vez, ¿no? El número de versiones diferentes, pues una, dos, una fragmentada en dos partes, ¿sale? El número de participantes, pues cada participante. Y por ejemplo, inquietud o pregunta que contesta, por ejemplo, el de estabilidad nos dice que es, responde a los individuos de una manera similar a un instrumento si les administra dos veces, cuando dos versiones, lo que les decía, cuando dos versiones de un instrumento son similares hay convergencia, son las puntuaciones de una mitad y las respuestas son coherentes, ¿vale? Entonces, aquí pues bueno, pueden ustedes observar cómo son este tipo de estabilidades. Aquí, pues bueno, les recomiendo que ustedes vean pues qué es más confiable, ¿no? Si aplicárselo el mismo test que ustedes tienen, o de estabilidad, de formas alternas, o de formas alternas y prueba por cuerda, o de mitades partidas, ya que ustedes lo definirán cómo van a determinar la confiabilidad de su instrumento. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos básicos. Dice, evaluación de los conocimientos, opiniones, experiencias de acciones de en torno al abuso sexual infantil, ¿no? Aquí nos pone el instrumento escala cognitiva y pues bueno, aquí tuvo una coherencia del punto 34 y la fidelidad baja que demuestra incongruencia. Aquí no hubo congruencia. ¿Sale? Vamos a otro estudio sobre la repercusión de la ansiedad generada por las actividades académicas en el desempeño escolar. Aquí pusieron dos escalas de Likert, ¿sale? El valor de la confiabilidad fue de punto 916, en tanto que para la escala de desempeño fue de punto 93. En ese, las dos mediciones de ansiedad generadas por la de actividad académicas y la de desempeño escolar indican una estabilidad muy alta, ¿vale? Entonces, aquí, pues bueno, recuerden que entre más se acerca al 1, pues bueno, es la confiabilidad más exacta. Muy bien, bueno, vamos al paso 5, analizarlas mediante pruebas estadísticas, las hipótesis planteadas. Análisis estadístico inferencial. La estadística inferencial pues se utiliza básicamente para probar hipótesis y estimar parámetros, por lo cual se utiliza para, inciso A, probar hipótesis poblacionales y B, estimar parámetros, ¿vale? Lo mismo, aquí no vamos a encontrarnos más que nada pues por encimita, simplemente pues bueno, tenemos aquí cálculos
matemáticos que, bueno, tuvieron que haber visto en estadística. ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? Pues determinar si la hipótesis es congruente con los datos de la muestra. ¿Qué es una distribución muestral? Pues un conjunto de valores sobre una estadística donde todas las muestras posibles de una población, ¿vale? Es decir, pues bueno, de todos estos valores, pues vas a calcular todas las muestras posibles que tengas en la población. ¿Y qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de equivocarse y de fija manera a priori el investigador. Aquí tenemos un nivel de significancia del 95%, 94%, finalmente pues es aquí lo que tú quieras obtener. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos esta inteligencia, tenemos aquí que es poco inteligente, y aquí los genios, común de la gente inteligente media. Entonces aquí podemos observar en esta tabla de campana de Gauss, que por ejemplo, aquí tenemos que inferir, ¿no? Entonces, si nuestra inteligencia, por ejemplo, está en nuestro, pues entonces es común. Si está acá, pues entonces quiere decir que es poco inteligente, y si es aquí, pues que son unos genios. Y por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, si tenemos una media del 0 y una desviación estándar de 1, entonces aquí tenemos, pues bueno, que tenemos un 68.25, que es nuestra parte media, ¿vale? Entonces, como les decía, aquí por eso es muy importante que ustedes calculen pues su media, su desviación estándar, cuando saquen sus cálculos. Si su tesis es de corte cuantitativo, si es de corte cualitativo, pues bueno, van a tener que aplicar otros instrumentos. Aquí, por ejemplo, tenemos que el nivel de significancia se expresa en términos de probabilidad, 0.05 y 0.01. Y la distribución muestral también con probabilidad en el área total de esta como 1, ¿vale? Aquí tenemos el área de si se encuentra en esta parte, quiere decir que tenemos una confianza del 99% y tenemos 1% de riesgo, ¿no? 0.5 de este lado y 0.5 en otro lado, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una media hipotética del 99% y lo que les decía, ¿no? Del 0.5 igual del 0.5. Aquí otra vez, nivel de significancia del 0.5 y tenemos una media poblacional del 95 puntos de confianza. La prueba de hipótesis, pues hay dos tipos de análisis estadísticos que pueden realizarse para probar la hipótesis: los análisis paramétricos y los no paramétricos. Los análisis paramétricos, pues bueno, tenemos que hacer estos supuestos. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal. El universo tiene una distribución normal. Número 2, el nivel de medición es por intervalos o razón. Y 3, cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea. Las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar a sus distribuciones. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos esta parte en donde nos dice que tenemos esas correlaciones. Por ejemplo, la moral, tenemos 1 y esta es su dirección, ¿no? Y la dirección correlacional de Pearson, igual lo mismo. Entonces, aquí tenemos que esta varianza compartida entre nuestra variable 1 y nuestra variable 2. Por ejemplo, para que quede más, dice, nuestra hipótesis fue: a mayor motivación intrínseca, mayor productividad. Tenemos una razón de 0.77 y una varianza o desviación estándar de 0.001. Entonces, se aceptan las hipótesis a nivel de 0,01. La correlación entre la motivación intrínseca y la productividad es considerable y positiva. A mayor riesgo, mayor motivación intrínseca, ¿vale? Nuestro resultado prácticamente fue, aquí se observa entonces aceptar hipótesis nula. Aquí, por ejemplo, tenemos que, cuando tenemos una hipótesis normal, digamos, la hipótesis es la que tienes, y la hipótesis nula es lo contrario a lo que podría pasar. Por eso es que aquí en este concepto tenemos la hipótesis nula y el coeficiente no es significativo, es mayor que 0.5. Recordemos que es el nivel mínimo para aceptar la hipótesis. Nota precautoria: recuerda lo referente a correlaciones espurias que se comentaron en el capítulo, bueno, aquí. Y luego, ¿qué es la prueba T? Pues bueno, una definición es la prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren, perdón, entre sí. Y es una prueba estadística para evaluar si dos grupos, aquí se me puso lo mismo, perdón. Una disculpa. Por ejemplo, dice aquí, los varones le atribuyen mayor importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. Esa es mi hipótesis inicial. Y mi hipótesis nula es: los varones no le atribuyen mayor importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. Veamos la diferencia. Por ejemplo, en el primero estamos diciendo que, por ejemplo, que los hombres, por ejemplo, nos importa más la parte física que las mujeres. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula quiere decir que nuestros varones no le atribuyen mayor importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. Es decir, lo que les decía es como lo contrario a lo que tú querías decir. Entonces, la variable atractivo físico fue medida a través de una escala de intervalos, la cual varía del 0 al 18, ¿no? Aquí nos dice, el grupo de mujeres estuvo constituido por 119 personas y el de hombres por 128.
Los resultados fueron que tenemos una media de mujeres del 12 y de hombres 15, y un valor de 6.69. Por lo tanto, tenemos una significancia de 0.0. Y tenemos que 119 mujeres y 128. Entonces tenemos un grado de libertad de 245. Conclusión, se acepta que las hipótesis de investigación, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Si el valor T hubiera sido de 1.05 y no significativo, se aceptaría la hipótesis nula. Es decir, por ejemplo, aquí como nuestro valor T pues fue mayor, pues digamos que se acepta la hipótesis inicial. Pero si hubiera sido, como dice aquí, nuestro valor 1.05, pues la hipótesis la hipótesis nula hubiera sido la correcta. Claro está que, bueno, digo, en esta parte, pues sí, los hombres, pues sí nos fijamos un poquito más en la parte física, digo, hay que reconocer. Bueno, veamos ahora lo que es análisis no paramétricos. La mayoría de los análisis no requieren los presupuestos acerca de la forma de distribución poblacional, aceptan distribuciones no normales. Todas las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalos o de razón. Pueden analizar datos nominales o ordinarios. Lo que les decía, o sea, el pasado era más que nada, pues, eh, no tendrían que estar, por ejemplo, en intervalos, es decir, lo de razón que ya vimos, ¿no? Sino que aquí los no paramétricos, pues pueden hacer, por ejemplo, tanto nominales como ordinales, ¿no? Y las variables deben ser categóricas. Acuérdense que vimos también que cuando hay variables que no podemos ordenar, pues las tenemos que categorizar, ¿no? Y bueno, ¿qué es la chi cuadrada? Pues prueba que estadística para la hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Por ejemplo, decimos aquí, los tres canales de televisión a nivel nacional difieren en la cantidad de programas prosociales, neutrales y antisociales que difunden. Hay relación entre la variable canal de televisión nacional y la variable emisión de programas. Aquí tenemos ya nuestra chi cuadrada y significancia mayor del 0.5, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación exceptar una. No hay relación entre las variables. ¿Sale? Entonces, como lo decía, a veces, pues hipótesis inicial va a ser correcta y la hipótesis nula, pues puede ser que sea la correcta. Si en los dos casos, pues, tienen las dos correctas, pues se quiere decir que la investigación no es factible. Entonces, pues tiene que ser una de las dos. ¿Vale, chicos? Bueno. Eh, entonces, chicos, pues bueno, eso es básicamente como una pequeña, pues, embarradita. Pues voy a tratar de ver si puedo hacer algún ejercicio para que podamos entender un poquito de las hipótesis, pero como les digo, esto es más que nada de la parte estadística. En su caso, pues bueno, recuerden que estamos haciendo un poquito más superficial, pero bueno, voy a tratar de hacer el material para que quede más entendible esta parte matemáticamente hablando, ¿sale? Bueno, por mi parte sería todo, cuídense mucho, nos vemos pronto.